Gracias. Quería consultar en primer lugar, ¿cuáles cree usted que son los criterios fundamentales de la relación que debe regir entre el Ministerio Público Fiscal y la policía, concretamente? ¿Qué medidas usted entiende que se pueden incorporar para evitar irregularidades en el accionar policial? También, ¿qué opina de los sistemas en los cuales la policía judicial depende del poder ejecutivo? ¿Cuál es su posición desde el punto de vista jurídico frente a eso? Y también preguntarle su posición en cuanto a los derechos colectivos, la legitimación que se puede pretender en cuanto a estos derechos, fundamentalmente por las declaraciones que oportunamente ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si usted cree que el Ministerio Público Fiscal puede llevar adelante algún tipo de acción concreta para favorecer la efectividad tanto de los derechos colectivos como también de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias. Con relación a la policía, me encantaría tener una policía judicial en el Ministerio Público Fiscal, pero nos tenemos que manejar con lo que hay en esta época de manta corta, pensar en la creación de una policía judicial en el corto plazo, creo que es ilusorio y magia no vamos a poder hacer. Así que nos vamos a tener que manejar, en caso de ser nombrada, con la policía que hoy en día tenemos y que depende de los ejecutivos. Como el que dirige la acción en el Código Acusatorio es el fiscal el que dará las indicaciones a la policía. Entonces, el artículo 91 del Código Procesal Acusatorio prevé, por un lado, que el Ministerio Público Fiscal emitirá las instrucciones generales necesarias para coordinar la elaboración de las fuerzas de seguridad con el fin de lograr mayor eficacia en la investigación de los delitos. Y, además, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando los hechos investigados o de sus circunstancias surja que miembros de aquellas pudieran estar involucrados como autores o partícipes en tales hechos. O sea, creo que ustedes legislativamente a esto le dieron una solución, pero creo que me quedé en el tintero con una de sus preguntas. Derechos colectivos. A las acciones colectivas. No me termina de contestar lo que le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando respecto de qué acciones concretas usted piensa desplegar para evitar justamente irregularidades policiales, para que quede contestada la primera pregunta. Creo que son las instrucciones generales que prevé el código. O sea, para hacer una investigación determinada, la policía tiene que saber qué se espera de ella. Entonces, las instrucciones generales son importantes. En los tribunales internacionales rige el sistema acusatorio en que el fiscal que estaba a cargo le iba diciendo a los investigadores, que en el lenguaje de los tribunales internacionales, investigadores son los policías, cómo debía realizar la investigación. Entonces, cada tipo de delito, o sea, instrucciones generales, cómo se investiga ese delito, o sea, manuales de procedimiento básicamente para cada uno de los delitos. También intervienen los jueces, porque aún en el sistema acusatorio, nosotros los jueces a veces les decíamos cuando venía la prueba, por ejemplo, en materia, iban los investigadores a los lugares del hecho. En Ruanda nosotros estábamos en Arusha, Tanzania, y venían con un relato de lo que le habrían dicho los testigos. Entonces venía un cuento de lo que habían dicho los testigos. Entonces nosotros, por ejemplo, le decíamos, no, esto no sirve, tiene que ser pregunta, respuesta, porque si no ustedes están presumiendo que el testigo dio una respuesta determinada y nosotros no podemos corroborar cómo fue
la secuela. O sea que son los jueces y sobre todo el fiscal a cargo de la investigación el que debe dar las directivas concretas cómo proceder en cada caso concreto. No sé si esto es la respuesta. Siga adelante con la otra. Bueno, y en cuanto a los... concretamente, si había algún tipo de planteo, de planeamiento de parte suya, en caso de ser votada y que se le preste el acuerdo, para evitar justamente irregularidades policiales. ¿Cuáles son las medidas concretas que usted piensa desplegar desde el Ministerio Público Fiscal en ese sentido? Claro, creo que estamos presumiendo de lo contrario. Usted está partiendo de que hay irregularidades policiales y yo estoy partiendo de la base de que hay una policía a la que se hay que darle instrucciones y que hay que evitar la irregularidad. Si la irregularidad existe, obviamente hay que investigarla y hay una dirección específica dentro de la Procuración que se encarga de esto y además hay un manual de procedimiento que creo que fue redactado en el 2012 por Mari Belov, que prevé expresamente cómo se actúa en estos casos, sin perjuicio de poder mejorar los manuales existentes a la fecha. En cuanto a los procesos colectivos, quienes pueden intervenir en procesos colectivos, el artículo creo que 82 bis del Código Procesal prevé que son las asociaciones que en caso de derechos humanos, las asociaciones debidamente inscriptas y en cuyo estatuto figure esta posibilidad pueden intervenir. Y si el Ministerio Público Fiscal lo debe promover, yo creo que no hace falta porque la ley misma, el artículo 120, dice que el Ministerio Público Fiscal promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. O sea, está más que cumplido con el artículo, o sea, le corresponde a la Procuración hacerlo y no buscar otros actores. La Constitución prevé además otros actores como el defensor del pueblo, que es de difícil concreción dadas las mayorías de ambas cámaras para nombrarlo, pero digamos no le corresponde, de nuevo, creo en la división de poderes y en la división de funciones, no le corresponde al Procurador General asumir funciones que son de otros organismos. Nopec. Los derechos sociales de la Constitución. Los derechos sociales de la Constitución, creo que la Ciudad de Buenos Aires es la más activa en esto, Claro. por una Constitución sumamente moderna, así que creo que todos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, los fiscales, defensores y asesores tutelares de la Ciudad de Buenos Aires, creo que somos los que más hemos aplicado los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que el 90% de nuestras causas se dedican a derechos económicos, sociales y culturales. Preguntaba el senador País antes digamos, no lo preguntó específicamente, pero recuerdo que en la pregunta de las impugnaciones estaba mi relación, mi vínculo con el presidente, pero además con otros ministros. Y recuerdo sí que una vez en la Cámara la citamos a la ministra de Desarrollo Social, ahora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que vino con el doctor Guillermo Montenegro, a la sazón ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, porque nosotros nos habíamos convertido, de hecho, en la mesa de entrada del Ministerio de Seguridad Social. La mayoría de esas audiencias que hemos convocado en la Cámara, en el Tribunal Superior también, pero sobre todo en la Cámara, hemos tomado muchísimas audiencias convocando con motivo del acceso a la vivienda o, digamos con todos estos derechos, hemos convocado infinidad de audiencias y ha sido de una participación muy activa y ahora últimamente presidió una audiencia la doctora Conde, que está acá, y con la intervención del Defensor General de la Ciudad, el doctor Corti, hemos logrado también avanzar
en la urbanización de uno de los asentamientos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto gracias a la actividad proactiva del Tribunal Superior y de mis colegas acá presentes.